Y a pesar de todo, seguimos de pie. ¡Fuerza Tula! Este video es para ustedes, chicos, que han demostrado interés en la materia. Adelante. Bien, chicos, formalmente estaríamos entrando a la unidad 2 con la temática de la expresión. ¿Y esto qué implica? Algunos temas muy interesantes como la preparación del mensaje, el ordenamiento de las ideas, su estructuración, su emisión, la retroalimentación, lo que habíamos analizado en el proceso de comunicación, pero ahora lo vamos a ver un poco más detallado. Recordemos que la primera unidad se trató del cerebro humano, su estructura, las teorías sobre el desarrollo y evolución de este órgano muy importante del cuerpo humano, que somos la única especie en el mundo con este tipo de razonamiento bien estructurado, que somos inteligentes y que lo hemos aprovechado para el bien general de la humanidad, dentro de lo bueno. Sabemos que hay cosas malas también, no lo vamos a negar, pero que dentro de todo eso hemos conquistado el aire, la tierra, el fuego, con algunas restricciones, ¿no? Los elementos. Hemos tenido construcciones muy importantes, hemos viajado al espacio, hemos desarrollado tecnologías, hemos desarrollado conocimiento significativo, todo por este pequeño órgano que supuestamente tiene 3 capas. Recuerden, el reptiliano, el límbico y el neocórtex. Haciendo esta pequeña retroalimentación para entrar en contexto en la segunda unidad con el procedimiento de comunicación. Lo que implica la preparación del mensaje, ordenar las ideas, concatenarlas, hilarlas de tal manera que podamos expresarlas ya sea de manera verbal o escrita o de otras maneras de comunicación como la pictográfica, que es dibujitos, lenguaje de señas, otras más para externar al mundo nuestras ideas. Ya saben, si escuchan algunos perritos ladrando, son mis mascotas, están dando lata, pero bueno, nos van a acompañar en la clase. Muy bien. En este orden de ideas, chicos, iniciamos la segunda unidad con el mensaje. Muy bien, chicos, iniciamos formalmente con la segunda unidad, que es la expresión, y dentro de esta temática tenemos la preparación del mensaje. Recordemos que en la unidad pasada, la unidad 1, con el tema del cerebro humano, vimos que las ideas se tienen que ordenar de manera lógica y coherente para expresarlas al mundo real por el habla, por la escritura o por otros medios, por ejemplo, el lenguaje de señas, el medio de comunicación pictográfico, que es por dibujitos, que lo vemos en la carretera, u otras más. Lo importante es ordenar las ideas en nuestra cabecita. El cerebro humano hará este trabajo. La mente puede evocar imágenes, estos símbolos alfanuméricos llamados textos, para interpretarlos, preparar el mensaje y retroalimentar la comunicación al mundo exterior, que es justo de lo que se trata esta unidad, la expresión, e iniciamos con la preparación del mensaje. Bien, jóvenes, esto inicia de la siguiente manera. Si bien es cierto, el mundo exterior nos lanza ciertos estímulos que podemos captar por conducto de los sentidos, también es cierto que nosotros al procesarlo tenemos esta capacidad de ordenar nuestras ideas para provocar una retroalimentación con nuestro emisor y así exponer por conducto del habla, de la escritura o de otros medios de comunicación, ya sea pictográfico, con dibujitos, con lenguaje de señas, señas de humo, lo que gusten y manden. Todo esto primero tiene que ordenarse aquí dentro de nuestra cabeza. Nuestro cerebro va a empezar a trabajar para asimilar esta información, procesarla y en consecuencia ordenar unas ideas coherentes, lógicas y entendibles para comunicar nuestras posturas al mundo exterior. De esta manera vamos a preparar nuestro mensaje y esto implica obviamente el proceso de comunicación. Somos receptores de la información. Tenemos un emisor que nos manda un mensaje por conducto de un canal en cierto idioma, de cierta codificación, y nosotros lo captamos por nuestros sentidos. Asimilamos la información, la empezamos a procesar y empezamos a ordenar nuestras ideas aquí. Empezamos esta estructura de las ideas para exponerlas al mundo real. Si estamos en esta charla amena, ustedes están recibiendo la información que yo les mando. Cuando hacemos la retroalimentación, ustedes por conducto de sus dudas, sus puntos de vista, sus participaciones, se convierten a la vez en emisores y yo en este receptor. Así, intercambiamos la información por el mismo canal, en el mismo idioma, en la misma codificación, con algunas interferencias, como por ejemplo que se ve el Wi-Fi, que es parte del proceso de comunicación,
Pero así estamos generando conocimiento, intercambiando puntos de vista, concretando la comunicación para un objetivo en particular. ¿Y cuál es nuestro objetivo en particular? Es crear este conocimiento, intercambiar las ideas y que ustedes vayan formando su criterio propio con base en la información que aquí les facilitamos en la universidad. Obviamente tenemos textos que hay que leer, información que hay que analizar, videos que hay que ver, captarlo por conducto de los sentidos, principalmente por el oído y por la vista, procesar esta información, asimilarla, cuestionarla también y comenzar a ordenar las ideas para exponerlas en clase al profesor o en su examen. Muy bien. De esta manera, chicos, aquí hay algo muy importante. El proceso de comunicación se hace manifiesto, se hace material y lo podemos casi palpar. ¿Por qué? Porque estamos interactuando. Tenemos este intercambio de información. Si bien es una cuestión abstracta, la atrapamos en nuestro cerebro, nuestra mente empieza a trabajar, los procesos mentales empiezan a darse por conducto de las neuronas, que son las células que componen el cerebro, por conducto de la sinapsis, el intercambio de flujo eléctrico, y esta información viaja por toda la red que tenemos en nuestro cerebrito. De esta manera, al adquirir la información y al procesarla, empezamos a pensar, a razonar, a hilar nuestras ideas de manera lógica, coherente, para empezar a exponerlas, a expresarlas en el mundo exterior, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Ustedes están recibiendo la información que yo les mando, yo estoy ordenando en este momento las ideas aquí en mi cerebro y se las estoy exponiendo de manera lógica, coherente, entendible, para que a su vez ustedes las reciban, las asimilen, las procesen, las cuestionen y en consecuencia vayan mejorando el mensaje, vayan asimilando la información y se vaya concretando este proceso de comunicación. Esta unidad es puramente de proceso de comunicación porque así obtenemos esta información y la procesamos, la exponemos, la cuestionamos, ¿no? Podemos entrar en contradicción, podemos sustentar nuestra teoría, podemos generar nuevo conocimiento. ¿Por qué? Porque estamos generando nuestras ideas, las estamos ordenando y exponiéndolas al mundo real. Así que, chicos, vamos a la siguiente temática en breve. Bien, una vez vista la temática anterior, nos enfocamos ahora a la preparación del mensaje. Ya tenemos la información y vamos a exponerla. ¿Pero cómo? Con la información proporcionada en el lenguaje y la codificación pertinente, nuestro cerebro empieza a procesar la información y empieza este proceso automático, casi, de ordenar las ideas. Estos procesos mentales internos en el cerebro se dan de una manera práctica, ¿verdad? Porque estamos analizando la información que nos dan, la estamos asimilando, la estamos procesando y estamos preparando nuestro mensaje. Lo podemos expresar, ya vimos, de manera oral, de manera escrita, con dibujitos, con señales de humo, cualquier forma que nos sirva para comunicarnos tendrá efectos en nuestro interlocutor para que a su vez nos retroalimente y estemos en este flujo constante de comunicación. ¿Sale? ¿Cómo vamos a ordenar nuestras ideas? Bien, tenemos que razonar lo que vamos a decir, conectar el cerebro con la lengua para que nuestra expresión sea entendible. De nada serviría tener esta información si no sabemos cómo retroalimentar, cómo exponer nuestras ideas de manera lógica. Y la manera lógica es ordenarlas cronológicamente con cierto sentido, con esta lógica que implica la razonabilidad de nuestros argumentos o de nuestros puntos de vista para un objetivo que es la comunicación, ya sea para sustentar nuestra postura, controvertirla del contrario, generar nuevo conocimiento o simple y sencillamente una charla como cualquier otra que se da de manera cotidiana. Pero todo esto tiene que implicar procesos mentales lógicos. Ojo con esta palabrita lógicos. Recuerden que la lógica es una ciencia para verificar la veracidad del razonamiento. Muy importante, chicos. Aquí estamos en una temática interesante. Estamos utilizando la lógica, esta ciencia que nos va a permitir analizar la veracidad del razonamiento. ¿Qué tan válido es un pensamiento, un razonamiento? ¿Ok? Y de esta manera la lógica nos va a decir si es o no es válido. Vamos a poner un ejemplo. Si yo, con las máximas de la experiencia, la sana crítica,
a mi leal saber y entender, tengo la ligera sospecha que si yo meto el dedo en agua caliente, ¿qué va a pasar? Bueno, agua caliente no, agua hirviendo, ¿qué va a pasar? La lógica nos va a decir, te vas a quemar. Ahí estamos verificando la veracidad del razonamiento. Porque tenemos un antecedente que el agua hirviendo provoca daños en los tejidos cutáneos si se nos ocurre sumergir alguna parte del cuerpo en esta agua. Estamos razonando de manera lógica. Si el agua está hirviendo, puede provocarnos daño. Por lo tanto, si yo meto mi dedo en el agua hirviendo, voy a sufrir daños. Estamos verificando la veracidad de la información con antecedentes que ya tenemos, este conocimiento previo, este aprendizaje significativo, y nos ayuda a generar ideas razonadas para verificar la veracidad de una postura, de un argumento o de la realidad, ¿verdad? Estamos pensando de manera lógica. ¿Qué pasa si yo meto el dedo en esta agua hirviendo? Me voy a quemar, voy a sufrir daños en mi dedo, ¿verdad? Estamos razonando lógicamente. A esto se refiere el pensamiento lógico. Y en nuestra materia vamos a agregarle jurídico. Vamos a desarrollar un razonamiento lógico-jurídico para verificar la veracidad de nuestros argumentos en derecho. ¿Cómo ven, chicos? Hasta aquí tenemos dudas y las vamos a exponer obviamente de manera virtual en Google Classroom. Hay que exponer las dudas, hay que despejar las mismas, hay que tener este conocimiento digerido para que lo expongan y tengamos esta retroalimentación. Recuerden el flujo constante de información para que no se pierda la misma, no existan ambigüedades, no exista este doble sentido, y no me refiero a una cuestión grosera, sino que se puede malinterpretar una palabra que uno diga para comunicar algo y la otra persona a lo mejor lo malinterpreta, como lo vimos en el ejemplo del secuestro en nuestra primera sesión. Yo les dije, ¿qué entienden por secuestro? Ustedes me dijeron que entendían la comisión de un delito, privación ilegal de la libertad, y yo me estaba refiriendo a un secuestro de bienes suficientes en materia mercantil, civil o laboral para garantizar el pago de una deuda y que esto lo autoriza el juzgador. Es un embargo prácticamente, ¿verdad? Entonces tenemos este antecedente con la verificación del razonamiento. Y esto nos ayudará la lógica, ¿verdad? Así que chicos, vamos con un tema muy interesante. Regresamos en breve. Para sustentar lo anterior, chicos, nos vamos a apoyar con este librito llamado ¿Cómo razonan los abogados?, del autor Clarence Morris, editorial Limusa. Se lo recomiendo ampliamente. No es comercial, no me paga nada por promocionar los libros, pero les va a ayudar a desarrollar un pensamiento lógico, jurídico, bien estructurado a la hora de exponer los argumentos, que por cierto, en la siguiente unidad, que es la 3, vamos a abordar cómo argumentar, qué tipo de esquemas argumentativos tenemos, cómo refutar los argumentos de la contraria y cómo convencer o persuadir al público en un debate. Y nos vamos a apoyar en este autor precisamente. Hay algunos otros como Anthony Weston, Stephen Toulmin, Manuel Atienza, algunos autores de argumentación jurídica que nos van a apoyar bastante a comprender cómo ordenar nuestras ideas, cómo utilizar la lógica y cómo vamos a conectar nuestro cerebrito a nuestra lengua para dar argumentos de calidad. Mucha atención, chicos, dice aquí: en el capítulo 3 nos expone la lógica y la solución de problemas. Vamos a dar una lectura a esto muy interesante. Dice: durante siglos los dialécticos han tratado de descubrir las formas que validan el pensamiento. Si hay alguna forma inherente a todo razonamiento correcto, la solución jurídica aceptable de los problemas deberían ejemplificarla. En este capítulo propongo estudiar la relación entre nuestro cuadro del proceso de resolución de problemas y las materias que se encuentran en las obras de lógica. Las principales divisiones de la lógica son la inducción y la deducción. Vamos a hacer una pausa aquí. Probablemente ustedes han escuchado el método deductivo y el método inductivo y más o menos están imaginando con este ordenamiento de las ideas, este razonamiento, con esta información que les estoy dando, que probablemente nos estemos refiriendo a una metodología inductiva y deductiva, es decir, ir de lo general a lo particular o viceversa, de lo particular a hacer una generalización, ¿verdad?
Lo inductivo y lo deductivo. Lo deductivo, como sabemos, parte de lo general a lo particular. Estamos haciendo inferencias, deducciones. Por eso es deductivo. Yo empiezo a hacer estas deducciones partiendo de lo general a lo particular. El razonamiento que estábamos utilizando hace rato. Si yo tengo agua hirviendo y si meto el dedo, ¿qué pasará? Estoy así realizando esta inferencia. Yo infiero o deduzco que me voy a quemar, estoy validando mi razonamiento. Y si lo compruebo, voy a dar fe y legalidad de que efectivamente el agua hirviendo me va a provocar heridas, ¿verdad? Estamos aquí con estas dos metodologías, inductivo y deductivo. Aquí se divide la lógica en estas dos partes. De lo general a lo particular, que es lo deductivo, y al revés, de lo particular a lo general, que es lo inductivo. ¿Ok? Para que no se me pierdan. La lógica se estudia desde estas dos grandes posturas, deductivo e inductivo. Dice acá, aunque con cierta imprecisión por ser útil en estos momentos, consideramos la inducción como un proceso mediante el cual derivamos por síntesis proposiciones generales de los hechos particulares, y la deducción como el proceso mediante el cual derivamos conclusiones particulares de la aplicación de proposiciones generales a los hechos particulares. Generalmente se supone que la existencia de los hechos particulares es independiente de la formulación mental de los mismos, en tanto que las proposiciones generales parecen depender de ella. Pero desde el punto de vista del que considera la solución de problemas, la diferencia entre los hechos particulares y los principios generales es solamente de grado y no de índole. Es decir, nosotros tenemos un grado de pensamiento para llegar a una conclusión utilizando estas dos metodologías, este pensamiento lógico, de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, es de grado, ¿verdad? Es decir, entre más certeza tenga yo por las máximas de la experiencia, la sana crítica, mi conocimiento previo, me voy a atrever a formular una hipótesis por conducto de síntesis, es decir, ordenar mis ideas de manera lógica para llegar a la solución de un problema. Y este problema se los ejemplifiqué la sesión pasada con el caso de Zacatecas. ¿Qué pasa? Está el Poder Judicial Federal cerrado, ¿verdad? Está el Poder Judicial local sin recibirme, nadie me pela, pero Telégrafos de México sí me aceptó. Empecé a razonar de una manera lógico-jurídica para darle solución a este problema. Y partí de lo general a lo particular, es decir, si todas las autoridades están obligadas a coadyuvar con la impartición de justicia en el fuero federal, es inconcluso o indudable que una entidad que es de la administración pública, en esta situación Telégrafos de México, que depende del Poder Ejecutivo, es totalmente procedente que me reciban mi amparo y lo turnen al correspondiente concilio y confirma para validar dicho escrito. Y así logramos solucionar este problema utilizando la lógica jurídica de manera deductiva, que partimos de lo general a lo particular. ¿Ven, chicos? Me trabé. La importancia de la lógica para solucionar problemas con estas dos metodologías, inductivo y deductivo, partiendo de lo general a lo particular y partiendo de lo particular a hacer generalizaciones, y esto es cuestión de grado, no de índole, ¿verdad? Dice acá, cuando hablamos acerca de hechos en relación con la solución de problemas, no referimos a hechos que pueden reconocer el ser humano dedicado a resolverlos. Ustedes como abogados van a estar dedicados a resolver problemas. ¿Qué tipo de problemas? Jurídicos, ¿verdad? Dice acá. Nunca las vidas de estos hombres son meras y burdas existencias. La experiencia pasada, traducida en un capital de ideas acumuladas, desempeña una parte importante en el reconocimiento, por parte del llamado a resolver el problema, de los datos con que debe trabajar. Sin ideas no puede reconocerse ningún dato, y el mundo es, en este caso, un caos. El niño tiene que aprender a reducir su ambiente de una confusión de manchas y de susurros a uno de sillas, mesas, personas, etc. Y el reconocimiento de estos objetos como tales solo es posible después que el bebé ha adquirido conocimientos. Nuestra acumulación de significados entre las situaciones con nosotros y todo lo que percibimos está inevitablemente teñido con estos significados. La teoría que adquirimos hace imposible que los hechos brutos sean algo más que brutales. Esta posición no influye en la polémica filosófica de si el mundo material es real independiente de la inteligencia, ¿verdad?
La posición es que, sea cual sea la naturaleza de la realidad, la solución de los problemas humanos está siempre a cargo de las personas llamadas a resolver problemas humanos. Y que siempre son los hombres con ideas los que reconocen los datos pertinentes. Así que chicos, este libro nos dice, ustedes van a estar dedicados a resolver problemas jurídicos, van a tener la capacidad de hacerlo porque van a ordenar sus ideas de manera coherente, lógica y concatenada, es decir, hilada de tal manera que es entendible, para el objetivo principal de resolver problemas. Ustedes son abogados, advocatus, el que es llamado para auxiliar. Ustedes van a resolver este tipo de problemas legales para sus clientes o como jueces resolver el problema o como los operadores jurídicos para darle solución a los problemas legales a los que haya lugar. Ojo con lo que nos dice aquí Clarence Morris en el librito Cómo razonan los abogados de la editorial Limusa. Nos vamos a ayudar de la lógica para validar nuestros razonamientos una vez que los hayamos concatenado de manera coherente, es decir, lógica, y así buscar una solución viable a un problema particular, y todos los problemas particulares se resuelven de diferente manera. Bien chicos, vamos al siguiente tema. Una vez analizada la temática anterior, es inconcuso, es decir, indudable, que la lógica es útil para validar nuestros razonamientos y así resolver problemas, y que nos va a permitir idear o poner en orden nuestras ideas para preparar el mensaje, ¿verdad? Y que este mensaje tiene que llegar a un receptor, va a provocar una retroalimentación y vamos a estar en este proceso de comunicación constante, lo que estamos haciendo prácticamente en estos momentos. Bien, la lógica jurídica por su parte nos va a ayudar a ordenar nuestras ideas de manera lógica, coherente y entendible para transmitir un mensaje jurídico. En este caso con los operadores legales, con los jueces, con los ministerios públicos, magistrados, abogados, colegas, etc, etc. Y esto nos va a ayudar para buscarle soluciones prácticas a problemas complejos particulares. Ustedes van a ser los llamados a resolver estos problemas porque van a tener los conocimientos, la información, las máximas de la experiencia, la sana crítica y van a exponer su caso a su leal saber y entender al juzgador para que de esta manera les den la razón o si se las niegan, argumenten de una manera eficaz para combatir estas resoluciones que pueden afectar la esfera jurídica de su cliente o de los gobernados. ¿Se dan cuenta, chicos, la importancia de la lógica? Esta ciencia que nos va a ayudar a ordenar nuestras ideas de manera concreta, concisa, precisa, entendible y concatenada para así generar nuevo conocimiento, exponer ideas, controvertir los argumentos de la parte contraria, sustentar nuestra teoría del caso y solucionar el problema en particular. Chicos, esto entonces es la preparación del mensaje, la utilización de la lógica para validar los razonamientos con estas dos grandes temáticas, inducción y deducción. Recuerden, la inducción partimos de lo particular a lo general, mientras que lo deductivo es de lo general a lo particular. Tenemos estos antecedentes del conocimiento que nos permiten hacer inferencias o deducciones y así proceder en consecuencia. Pero necesitamos ideas, como dice el libro. Sin ideas no podemos resolver y estas ideas las tenemos que generar con el conocimiento previo, generar aprendizaje significativo, darle el significado a las palabras y a las situaciones para contextualizar el problema y así darle solución. Esta es la metodología que podemos utilizar, la inducción y la deducción. Utilizar la lógica, validar razonamientos y así solucionar estos problemas como les comentaba. Bien, así llegamos al siguiente apartado que implica la preparación del discurso. Si ya vimos que la preparación del mensaje implica este ejercicio mental lógico, coherente, utilizando la lógica para validar nuestros razonamientos y así solucionar un problema, la preparación del precisamente discurso es exactamente lo mismo, porque un discurso se compone de premisas y estas premisas son ideas y estas ideas son producto de nuestro razonamiento con esta información previa y estas ideas ya asimiladas en un pasado, para utilizarlas en el presente y generar conocimiento a futuro. Ya estamos preparando nuestro mensaje, ahora hay que preparar el discurso, es decir, preparar una serie de ideas
con mensajes estructurados de manera coherente, encadenados lógicamente con este razonamiento validado para llegar a un objetivo. Vamos a construir nuestro discurso. Y un discurso es un ejercicio argumentativo cuyo objetivo puede variar desde convencer a las personas, desde exponer una temática, convencer, persuadir, exponer estas situaciones en particular, buscar alguna solución, poner estas ideas en contradicción con la tesis, la antítesis, llegar a la síntesis y generar un conocimiento. Puede tener esa utilidad el discurso. Y para emitir el discurso necesitamos ser oradores. Hasta aquí no nos vamos a meter en complicaciones que si el discurso es útil en ciencias jurídicas o en la técnica del derecho, si nos va a servir para exponer alegatos de clausura o de apertura o de exponerlo en una demanda. No, el discurso lo vamos a dejar así. Es un ejercicio argumentativo para transmitir nuestras ideas de manera coherente. Y para ser orador tenemos que desarrollar nuestra capacidad del habla previamente con ideas razonadas y exponerlas al mundo real de una manera práctica, ¿verdad? En esta situación y tesitura, jóvenes, debemos de ser oradores para decir o declamar un discurso. Y el discurso implica esta serie de ideas concatenadas, plasmadas en un papel o memorizadas para exponerlas a un público en particular, ya sea especializado o sea público en general. Nuestra misión como oradores es transmitir este mensaje a aquellos que han solicitado este ejercicio argumentativo, que es más o menos igual con el debate, ¿verdad? Tenemos dos posturas diferentes que se van a enfrentar y a lo mejor genera nuevo conocimiento o se convence a la parte contraria que está equivocado y que se tiene que adherir a nuestra postura. Chicos, aquí tenemos el claro ejemplo que el discurso es esta serie de ideas razonadas, validadas, concatenadas, derivadas de esta situación mental, de este procedimiento mental, que prepara el mensaje y el discurso es una serie de mensajes hilados concretamente, ¿verdad? Así que vamos a la siguiente temática para agotar la unidad 2. Bien, chicos, llegamos al penúltimo tema de la unidad 2. De hecho, la unidad 1 y 2 son pequeñitas, no implica gran complejidad, son temas muy sencillos de aprender, tienen antecedentes de este conocimiento, así que no se les va a complicar para nada. Pero la unidad 3, como ya entramos en forma en argumentación jurídica, nos vamos a topar con algunas situaciones que si no están claras en la unidad 1 y 2, puede arrastrar estos sesgos cognitivos que a la larga les puede afectar, ¿verdad? Aquí esta temática es la expresión elocuente. Y la expresión elocuente no es otra cosa que exponer nuestras ideas de manera oral con lenguaje corporal para sustentar la misma idea. Es para darle énfasis, darle ese dramatismo. Si han visto a los políticos hablar que mueven las manos, cierran los puños, ponen cara de apasionados, teatralmente obviamente, pero esa es la expresión elocuente, es decir, acompañar la palabra con lenguaje corporal para imprimirle énfasis, más fuerza, que capte la atención de nuestros interlocutores y que provoque los efectos deseados, que es convencer o persuadir, o que se adhieran a nuestra postura, transmitir una idea o dar un mensaje elocuente, un mensaje emotivo que mueva las conciencias y tenga así el efecto deseado por conducto de la palabra, que ha sido previamente la lengua conectada al cerebro para transmitir dichas ideas de una manera fuerte y contundente y que llegue con esta fuerza al destinatario que es el receptor y provoque este efecto deseado, ¿verdad? Se ve mucho en cuestión política, se ve mucho en marketing, en ventas, en neuroventas, neuromarketing, neurociencias, todo eso. Esto estudia la posibilidad que la palabra sea más fuerte si se acompaña del lenguaje corporal, que en programación neurolingüística se llama kinestesia. Y vamos a acompañar este lenguaje corporal a la palabra hablada para darle más énfasis, como les comentaba, y probablemente convencer de esta manera a nuestro interlocutor o transmitir nuestra idea de una manera eficaz, ¿verdad? Que es la finalidad de la PNL, transmitir los mensajes de manera adecuada, contundente, sin tanta complicación, y si le imprimimos más fuerza con lenguaje corporal, podemos llegar más y mejor a nuestro interlocutor, a su psique, provocar reacciones deseadas, provocar una reacción tal
que se adhiera a nuestra postura si somos políticos, que nos compre si somos vendedores, que capte la atención del público que va a consumir si estamos en marketing, si estamos en estos contextos, pues sí nos va a ser útil. Pero esto será útil en derecho. Al momento de exponer nuestros alegatos de apertura o de clausura, ¿podemos provocar esta reacción ante el juzgador y nos conceda nuestras pretensiones? ¿O no es recomendable? ¿Ustedes qué opinan, chicos? Mientras lo piensan, vámonos al último tema de la unidad 2, los errores de expresión. Bien, jóvenes, ya vimos en estos temas pasados la importancia de la lógica, ordenar nuestras ideas, preparar el mensaje, preparar el discurso elocuente, la expresión elocuente, cómo llegar más y mejor a nuestro interlocutor, cómo provocar estas reacciones deseadas, ya sea de aversión, de animadversión, de rechazo, para que se vea obligado a tomar una postura, para que nos compren, para vender, para llegar más y mejor al público consumidor por conducto del marketing y la publicidad, ¿verdad? Bien, chicos, hoy en esta sesión, en este último tema de la unidad 2, vamos a ver los errores de expresión. ¿Y qué provoca un error de la expresión? O el lenguaje no es claro, o existen ambigüedades, o el mensaje está viciado, o hay interferencia que haya impedido que la idea principal llegara al destinatario y que haya provocado este sesgo. Un sesgo, como sabemos, es información incompleta que puede generar ambigüedades, dudas o que afecte la estructura del mensaje y se pierda la esencia del mismo y así no llegue al destinatario de una manera correcta y provoque errores o sesgos. Y este cúmulo de sesgos de la información puede provocar incluso una disonancia cognitiva. Y esta disonancia cognitiva la veremos más adelante, pero implica esta creencia personal sobre una idea estructurada que al verse contrapunteada o contradicha por otra postura puede generar ciertas molestias. La disonancia cognitiva más común es en la religión, cuando una persona le dice a otra, oye, tu Dios no existe. Y ahí se empieza a generar esta molestia porque nuestro sistema de creencias se ve comprometido y no queremos escuchar la postura contraria porque a lo mejor nos convence que tiene razón. Y como tenemos un sistema de creencias tan arraigado, porque o nos lo han transmitido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros seres queridos, esta información al verse comprometida o contradicha provoca esta molestia, esta ansia de decir no es cierto. Esa es la disonancia cognitiva. Entonces, para evitar esta disonancia cognitiva, hay que evitar los sesgos cognitivos y hay que transmitir nuestro mensaje de manera coherente. Porque si no, estos errores de la expresión van a provocar precisamente eso, los sesgos. ¿Y cómo identificar cuando la información es errónea? No está en un lenguaje claro, da pie a ambigüedades, tenemos errores de redacción, tenemos errores de ortografía, tenemos errores al hablar, tenemos errores de comprensión, ¿verdad? Y a su vez, al retroalimentar también estamos enviando información errónea. Claro ejemplo, lo que pasó hace poco en Tula. La información errónea comenzó a circular por las redes sociales y generó pánico. Eso no es cierto. Habían dicho que la presa se había reventado la presa. Cuando si ordenamos nuestras ideas de manera coherente, llegamos a la conclusión que no se puede reventar una presa que está al aire libre. Si hubiera estado entubada y hubiera reventado, hubiera provocado un caos. Ahí sí. Pero la presa Requena que habían dicho que se había colapsado, que había reventado, pues no era así. La información errónea, ¿cuál fue? Que habían abierto las compuertas para que el agua comenzara a fluir y no sobrepasara la capacidad de dicha presa. Y esto iba a provocar un aumento en el cauce del río y probablemente provocaría una inundación. Pero la información errónea, la expresión errónea fue, se reventó la presa Requena y todo el mundo cayó en pánico. Esta información llegó a los destinatarios de manera errónea y provocó pánico. Aquí lo mismo, si una idea se expresa de manera errónea va a provocar sesgos y puede provocar disonancias y puede provocar pánico y a la mera hora pues no pasó lo que habían dicho que iba a pasar, ¿verdad? Únicamente alarmaron a la población. Claro ejemplo de que un mensaje mal transmitido, una idea mal estructurada y de esta manera una expresión errónea puede dar pie a todas estas confusiones, ambigüedades, pánico y que el mensaje no haya llegado de manera correcta y genere un conflicto a futuro, ¿verdad?
Así que chicos, hay que detectar la información errónea. ¿Y cómo la vamos a detectar? Utilizando la lógica, el método inductivo y deductivo. Vamos a verificar el razonamiento, vamos a asimilar la información, la vamos a procesar, la vamos a digerir y vamos a validar si es cierto o no es cierto. Y vamos ahí a detectar si la expresión es errónea. Estos errores de expresión se dan común en todos los ámbitos. En derecho no es la excepción, ¿eh? En ventas, en marketing, en el discurso político, en el discurso emotivo, en los medios de comunicación, en las noticias, en todos lados tenemos esta información errónea por una expresión mal estructurada. Aquí tenemos errores de la expresión. O no dominamos bien el lenguaje específico o técnico, o tenemos palabras erróneas para referirnos a una situación, como lo de la presa. Ahí la palabra adecuada es se desbordó la presa por sobrecapacidad, ¿verdad? Pero dijeron se reventó y todo el mundo cayó en pánico. Ya se imaginaban a Tula bajo el agua, casi casi íbamos a hacer la ciudad de los Atlantes, ¿no? Pero bajo el agua, cuando no fue así. La expresión correcta debió de haber sido se desbordó la presa por sobrecupo. Esto puede poner en riesgo a los habitantes de Tula porque puede subir el nivel del río. Pero dijeron se reventó la presa y con esta expresión elocuente, ¿no? Acompañada la palabra con este lenguaje corporal, esta kinestesia, se asustó la gente. ¡Se reventó la presa! ¡Corre, póngase a salvo! Y todos, ¡ay, en la torre! Sí llegó el mensaje, pero de una manera errónea. Entonces, chicos, para validar un razonamiento hay que utilizar la lógica para dar esta idea estructurada, verificar el razonamiento, es decir, si es sí o no, y así evitar sesgos de la información que pueden provocar disonancia o pánico. Ojo chicos, tenemos que analizar la información, dilucidar, inferir y sacar nuestras propias conclusiones de acuerdo a nuestro criterio con el aprendizaje significativo, con las máximas de la experiencia, la sana crítica y nuestra información pasada que nos sirve para el presente y el futuro. Así vamos a depurar la información, vamos a detectar errores de la expresión y los vamos a detectar para retroalimentar y decir, no es cierto, lo que me estás diciendo es una falacia. Posteriormente vamos a ver las falacias del razonamiento, las formales y las informales, y les va a gustar la temática, chicos. Así que de esta manera concluimos la unidad 2 con los errores de la expresión. Las próximas sesiones, a menos que ya nos den instrucción de seguir en clases a distancia por las plataformas digitales, vamos a trabajar con clases virtuales que les consigno a YouTube, porque me han demostrado el interés en la materia, en la carrera, y eso para mí vale muchísimo, chicos. A pesar de todo lo malo que está pasando, ustedes tienen la firme convicción de salir adelante, de tener una licenciatura y de ser mejores en la vida, y eso lo tenemos que apoyar los directivos, los profesores y la universidad en general. No podemos hacer caso omiso a sus reclamos de educación de calidad. No podemos dejarlos abandonados en el camino. No podemos darles la espalda, ni hacer oídos sordos, ni hacerlos ciegos ante el reclamo del estudiante que exige la educación a pesar de todo lo malo que está pasando en nuestro municipio y en nuestro país. Así que chicos, cuenten conmigo. Vámonos al video resumen. Muy bien, jóvenes, llegamos así al video resumen de la unidad 2 que nos la aventamos en esta sesión virtual en YouTube. ¿Y qué implicó la unidad 2? El ordenamiento y estructuración de las ideas, cómo la lógica nos va a ayudar a verificar nuestro razonamiento para ver si es erróneo o es verdadero. Vamos a detectar estos errores de la expresión, vamos a hacer una retroalimentación, vamos a depurar la información, vamos a generar aprendizaje significativo, vamos a partir de la metodología inductiva y deductiva, que ya vimos de qué se trata cada una, para validar, para verificar esta información y así los razonamientos sean reales. Detectar falacias, detectar errores y depurar la información para transmitir una idea de manera coherente, lógica y estructurada a nuestro interlocutor y fomentar el proceso de comunicación cíclico que no tendrá otra limitación que nuestro ordenamiento de las ideas de manera concreta, de manera clara, de manera concisa, precisa, entendible, comunicable y que genere una reacción en nuestro interlocutor. Ya vimos que hay muchísimos objetivos, desde convencer a nuestro interlocutor hasta vender maquinaria pesada, ¿verdad? Y todo esto es conectando el cerebrito a la lengua, transmitir nuestras ideas hiladas coherentemente
por conducto del lenguaje hablado, escrito, pictográfico, señales de humo, señales para sordomudos, cualquier otro medio de comunicación que se tenga a la mano para llegar más y mejor a los interlocutores. Vimos cómo preparar las ideas, que es ordenarlas y transmitirlas, preparar el mensaje, preparar el discurso, que el discurso es una serie de ideas concatenadas, hiladas de manera coherente, validadas por conducto de la lógica. Nos apoyamos con el librito de Clarence Morris, Cómo razonan los abogados, de Editorial Limusa, en el capítulo 3 de dicha obra. Eso nos va a servir bastante. A lo mejor en las unidades subsecuentes lo volvemos a retomar y después vamos a estudiar a los autores muy importantes de argumentación jurídica, cuyos nombres son Anthony Weston, Manuel Atienza y Stephen Toulmin, que son los más conocidos, y también el modelo aristotélico de la argumentación. Pero todo esto lo veremos en la unidad 3, que a continuación veremos, a reserva que nos den luz verde para continuar con nuestras clases a distancia, clases virtuales con apoyo de las herramientas digitales. Si no, seguiremos trabajando por conducto de YouTube. Ojo chicos, aclaración, estas clases son virtuales, son voluntarias de tomar. Esta información se las dejo consignada en esta plataforma digital conocida como YouTube, que por cierto ando vestido como los colores de YouTube, ¿verdad? Negro, blanco y rojo. Así que chicos, ojo, estas clases son voluntarias, estas clases se las pongo a disposición para que consulten la información. Esto se va a perfeccionar en las clases a distancia. No son obligatorias, chicos. Si quieren tomar la información, bien. Si desean desarrollar los ejercicios que probablemente dejemos, bien. Si no, no hay ningún problema. Si tienen problemas con el internet, con el wifi, con la luz que no ha llegado, porque ahorita seguimos en situación de crisis y de emergencia en el municipio de Tula, no se preocupen. Estas clases son voluntarias. Esta información es opcional, es material complementario. No sustituye la clase a distancia. Esto es únicamente información de referencia para que cuando retomemos las clases a distancia por las plataformas digitales, empecemos a perfeccionar, a pulir el conocimiento, me expongan sus dudas, las despejemos y vayan adquiriendo el conocimiento. Ojo, reitero, esto es voluntario, no es obligatorio, porque estamos en suspensión de clases. Esto lo hago como una forma de apoyo a ustedes porque me han demostrado el interés y las ganas de salir adelante, ¿verdad? Y yo no puedo dejarlos a la deriva si me están mostrando este interés. Así que chicos, hasta aquí el video resumen. Les deseo el mejor de los éxitos. Esperemos que Tula se restablezca pronto. ¡Fuerza Tula! Y juntos saldremos adelante. Nos vemos chicos, un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.